Hola a todos, aquí es Scott. Todo lo que tengo en mi bolsillo es un recibo para una comida de Hungry Man. Parece que me va bien. Realmente necesito algo que me haga darme cuenta de Dios, podría irme muchísimo peor. Podría tener 13 y los únicos juegos que tengo para jugar son shooters en primera persona para el 10. ¿Por qué me sigue pasando esto? Sí, puedes tener sexo para llevar. Call of Duty es la franquicia de shooters en primera persona más vendida, favorita de todos. He estado en Wikipedia. Call of Duty fue y sigue siendo un gigante. Pero yo diría que fue más exitoso realmente durante la era de Xbox 360 y PlayStation 3. Fue entonces cuando no podías escapar de él. Todo el mundo estaba jugando la campaña, el multijugador, todos y cada uno de los años cuando salía el nuevo. Probablemente por eso hubo tanta negatividad rodeando la franquicia por un tiempo. Dios, todo el mundo odiaba esta serie en ese entonces, pero ahora... creo que la mayoría dejó de preocuparse. Todo fue porque era el juego de moda en ese entonces, el que todos estaban jugando, y yo debería saber que muchos fans de los videojuegos odiarán un juego solo porque es popular. Todavía le va increíblemente bien cada año encabezando las listas, pero ya no se habla tanto de Call of Duty. Realmente ya no es el juego de moda, ahora solo es algo inevitable. Call of Duty sale todos los años, mucha gente juega porque, oh, salió el nuevo Call of Duty, pasa un año, sale el siguiente, fin. La gente que juega, juega, y luego tienes a los que originalmente no atraparían jugando un Call of Duty sin importar el hecho de que cada año sale un nuevo juego porque no hay nada que puedan hacer al respecto. Es como el sarampión, como, sí, no te gusta, pero... ¿qué? ¿Vas a hacer algo al respecto? No. Pero durante los días del 360 y el Play 3, estos juegos eran las cosas más importantes que existían. Cada niño en el recreo quería estos juegos con ding ding ding. Por supuesto, si querías la verdadera experiencia, tenías que conseguir estos juegos en PC, Xbox 360 o PlayStation 3. Si querías uno de los juegos 5 años después de su lanzamiento, los tendrías en la Mac. Si no tuvieras ninguno de estos sistemas y solo tienes Wii... bueno, las versiones para Wii de estos juegos estuvieran bien en general, tuvieron un downgrade visual, carecía de contenido, no tenía la misma comunidad en línea, pero te sorprendería saber cuántas personas siguen defendiendo estos juegos. Obtienes un nivel de precisión y vergüenza por usar el puntero del control del Wii que simplemente no se puede lograr en controles estándar. Pero la mayoría de la gente estaría de acuerdo que estos juegos van por debajo de los demás, pero si no tuvieras un Wii... bueno, quiero decir... si tuvieras que jugar estos juegos... su desarrollador estaba jugando Brain Age y dijo, ¡oh, Call of Duty! Oh, vamos, tiene sentido. Dos pantallas, un botón de X, el 10 estaba hecho para estos juegos. Me parece extraño cómo cada Call of Duty de la línea principal, desde Call of Duty 4 hasta Modern Warfare 3, obtuvieron versiones de 10. La Wii se saltó a Modern Warfare 2. El PSP solo obtuvo un juego de Call of Duty y fue un spin-off de Call of Duty 3 cuando la serie no era tan popular. Y el sucesor del 10, el 3DS, no obtuvo tal cosa llamada Call of Duty. Estas versiones debieron haber funcionado bastante bien y o eran fáciles y baratas de producir si no se saltaron a un solo golpe. Quiero decir, todos salieron exactamente el mismo día que las versiones de consolas. Hablaban en serio con estos juegos. Bueno, ahora puedo decir que he jugado dos versiones de Call of Duty 4. Apilemos esto y probémoslo. Pues todos los juegos de Call of Duty para 10 fueron desarrollados por N-Space. Puede que los conozcan por Guys, ¿verdad? Por favor respondan. Durante la era del 10 fueron los reyes de hacer shooters en primera persona para la plataforma. Si querías un FPS en el 10, llamabas a N-Space. Seguro sus teléfonos no dejaban de sonar. Así que Call of Duty 4 Modern Warfare es básicamente una versión muy extraña de las versiones de consola. Tiene cosas similares, pero hace lo suyo. Lo que quiero decir, podrían haber usado al menos la historia de las versiones de consola. Podrían haber usado mucho de las versiones de consola, pero decidieron hacer su propia versión de Call of Duty. Oh sí, los desarrolladores de Call of Duty 10, esos tipos tienen integridad. Debo admitirlo, parece mierda, pero eso solo por la consola en la que está. Aprovecharon al máximo estar en una consola que algunas personas usan como libro de cocina. Las cosas son relativamente fáciles de descifrar, no es difícil de mirar, solo parece anticuado y triste. Pero así es como se ve, cómo juegas un shooter en primera persona en un esto. Así que tenemos un solo D-pad. Todo está bien hasta ahora. No puedes jugar Call of Duty sin un D-pad. Así es como funcionan las cosas. Nos movemos con el D-pad, apuntamos con la pantalla táctil, disparamos con el botón del hombro y si no tienes ni idea de qué es esto y más que nada usas esto para escribir, entonces puedes moverte con los botones frontales. Este esquema de control no es el peor. Quiero decir, para lo que es, está bien, funciona, pero es un esquema de control creado por limitaciones. Nadie dice... esto es genial. Siento que estoy tomando notas. Y eso es todo lo que realmente puedo decir sobre Modern Warfare en 10. Funciona y ya. Tiene estos puzzles donde usas la pantalla táctil como es hora de desarmar una bomba, trajiste tu 10 Stylus. Honestamente me gustan estas cosas. Me desanima un poco cuando terminé uno porque entonces tuve que jugar el juego. Aparte de eso, tengo que ser honesto, realmente estoy buscando cosas que decir en este momento. Me caí del suelo y me rendí después de 40 minutos. Miren, este es el tipo de juego que está bien, pero te sientes como un puto perdedor por jugarlo. Le hicieron Photoshop a las capturas de pantalla en la contraportada, así no es como se ve el juego. Bueno, con suerte World of War dará el ejemplo.
Este es el mismo juego. Literalmente no puedo notar la diferencia entre estos dos. Eso es malo. Escuchen, puede que me conozcan como el tipo que realmente no juega Call of Duty, pero al menos puedo notar la diferencia en general entre los juegos. Y probablemente asumiría que esto era World at War, pero si me dijeras que esta era una zona extra de la jungla en Modern Warfare 3, asentiría con la cabeza como loco. Ahora tenemos minijuegos para desarmar minas terrestres en una pantalla táctil. Realmente desearía que hicieran un mayor uso del micrófono del 10. Siempre quise desarmar una bomba gritándole. Modern Warfare tiene una función de multijugador local para que juegues con tus amigos en el autobús, pero no en línea. World at War soluciona ese problema con gracia. Tiene que ser una broma. Tal vez quieran sentarse para esto, pero World at War 10 ya no funciona en línea. Se jodió mi fin de semana. Al año siguiente, Ainspace regresó con Call of Duty Modern Warfare 2. Borra eso, Call of Duty Modern Warfare Mobilized. Escuchen, entiendo que le pongan un subtítulo porque esta es una cosa diferente al Modern Warfare 2 normal, pero... ¿por qué le quitan el 2? Bueno, regresó el multijugador en línea a funcionar actualmente. Dame una M, dame una mierda. Tengo que decir que los juegos mejoran con el paso del tiempo. Es obvio que Ainspace hablaba en serio sobre poner shooters en primera persona enormes en el 10. El único problema es que están en el 10. Los juegos siguen funcionando mejor constantemente, se ven mejor, la IA y el diseño siguen mejorando. Es realmente agradable de ver, pero aún hay muchas limitaciones en esta cosa. Miren la selección de dificultad, cada una está representada por este tipo en diferentes etapas al masticar. Ahora con Black Ops tenemos un momento glorioso para la sociedad. Incluyeron una nueva opción cuando se trata de controlar el juego. Así que toma una tarjeta de captura de Nintendo 3DS desde hace un año, lo conectas a tu computadora con un cable USB y ¡bam! Puedo jugar mis juegos de 3DS aquí y en una pantalla de computadora, sin problemas. Bueno, ya saben cómo son las cosas, los accidentes pasan. ¿Qué mierda? ¿Se rompió? Sí, dejó de funcionar, así que tuve que recurrir a algo que simplemente no me gusta hacer. Sí, jugar estos juegos en el emulador de Nintendo 10 después de descargar copias de estos juegos gratis en el internet. ¿En qué me he convertido? Bueno, yo soy dueño de todos y cada uno de estos juegos legalmente y no creo que Activision esté ahí sentado diciendo ¡ese hijo de perra! ¡Ese hijo de perra! Por descargar ROMs de Call of Duty World at War en el 10. Estoy bastante seguro de que existía alguien llamado Stalin, escuché que era bastante malo, pero seguro. Robé juegos de Call of Duty para el 10. Satanás, guárdame un lugar para mí allá abajo. Pero jugar estos juegos en la computadora es horrendo. Para simular usar la pantalla táctil tenemos que hacer clic hacia abajo en la pantalla inferior y moverlo. Tienes que hacer esto todo el tiempo para apuntar, es difícil. Es así para los primeros 3 juegos, esa es la única forma de controlarlos. Pero moviéndonos al Black Ops te dan la opción de usar el D-pad para moverte y los botones frontales para apuntar. Entonces tenemos que emparejar un control Bluetooth, mapeamos los botones a las palancas análogas y ¡bam! Podemos jugar Black Ops 10 como un Call of Duty normal. Todavía me siento como un perdedor jugando esto. Sí, Black Ops es un poco más jugable en un emulador e incluso en un 10 normal. Definitivamente es el mejor hasta ahora. Y cuando nos pasamos a Modern Warfare 3... Defiance, está bien, tengo que preguntar, entonces estos dos tenían subtítulos, en este le quitaron el número y luego en este lo trajeron de vuelta. ¿Por qué ningún periodista le preguntó a Activision cuál era el punto de eso? Además, ¿qué clase de logo es esta cosa? Pero, sí, probablemente sea el mejor de todos, no lo sé. Los juegos de Call of Duty en 10 son totalmente inútiles, no en términos de valor monetario, pero más en términos de lo que obtienes de ellos. En todo caso, son partes increíblemente interesantes de la biblioteca del Nintendo 10. No estoy tratando de quitarle mérito a ninguno de los logros de Ainspace con estos títulos, es realmente impresionante. Podrían crear una experiencia de Call of Duty 5 veces seguidas sin escatimar demasiado en la calidad. Hicieron legítimamente lo mejor que pudieron con el hardware del 10. El hecho de que consiguieran campañas originales y actuación de voz y un multijugador local y en línea en la mayoría, muestra que realmente les importaba. Este no era un producto desechable para simplemente obtener Call of Duty en el 10. Realmente se trataba de proporcionar a los propietarios del 10 con shooters en primera persona legítimos. En esos días yo diría que estos eran buenas compras para los fanáticos del 10 si quisieras un shooter en primera persona para llevar o simplemente querías más Call of Duty. Esto no estaba nada mal. Ahora el problema es que estamos en el 2019 y no hay razón para jugarlos además de motivos de novedad. No son divertidos ni interesantes por sí solos para justificar su compra. La única razón por la que querrías jugarlos ahora es porque es Call of Duty en el 10, esto debe ser terrible. Luego lo juegas y dices, oh Dios, eso no estuvo nada mal, eso fue solo deprimentemente mediocre. Ojalá pudiera decir más sobre estos juegos. Para ser honesto, si juegas una hora de estos juegos, los has jugado todos. No hay ninguna razón para jugar estos hoy más que por motivos de novedad. E incluso entonces, ninguno de estos juegos son tan malos que son buenos o muy interesantes, para ser honesto. Sin embargo, estos juegos me traen de vuelta a una época maravillosa en la que los desarrolladores querían poner juegos como Call of Duty en hardware que no tenían ningún derecho en ejecutarlo. Es honestamente asombroso que pudieran hacer que juegos como este se ejecutaran en el 10. Las imágenes y el sonido son bastante malos para los estándares actuales, pero para el 10 son fantásticos. Los controles funcionan y estos juegos tienen con qué defenderse. Pero moriré de vergüenza si alguien me encuentra jugando Call of Duty en el 10. ¿O los últimos 9 minutos? No, por supuesto que no estaba jugando Call of Duty en 10. Solo estaba rascando 2 brownies con un palillo. ¿Por qué jugaría Call of Duty en el 10? Me vería como un idiota.